La máxima de este gobierno ha sido siempre prometer y no cumplir, y ahí están los hechos. El gobierno de Aragón permanentemente anunciando y los aragoneses esperando, que a los afectados hasta este momento solo les ha llegado 10 millones de euros en ayudas directas. Esta es la realidad después de 16 meses de asfixia, de pasarlo mal, de no tener financiación, muchas de las actividades productivas, de no saber qué futuro se tiene, de no contar con un apoyo serio de una administración autonómica seria. El problema es que, transcurrido más de un año, el gobierno de esta comunidad sigue sin ser capaz de gestionar lo que es el conjunto de las afecciones de la pandemia. Hay demasiadas cosas que el gobierno de Javier Lambán está dejando sin hacer. Y esto sí que es muy perjudicial también para el conjunto de los aragoneses. Estamos ante un gobierno agotado, estamos ante un gobierno ineficaz, estamos ante un gobierno alejado de la realidad social y económica de nuestra comunidad autónoma. Tenemos un gobierno superado, con muchas lagunas entre el cuatripartito, y que es incapaz de dar respuesta a los problemas reales de los aragoneses. El anuncio constante no lleva a lo que es una respuesta real. La inoperancia de los socios demuestra también las lagunas del Partido Socialista. El ciclo político del Partido Socialista y de sus socios acomodados ha finalizado. Han mostrado que para ellos era irrelevante todo lo que pudiese pasar y que formaba parte del compromiso que habían intentado asumir con el conjunto de la sociedad aragonesa. Da igual todo, porque lo único que importa es mantener la estructura de poder. Nosotros queremos un proyecto común para el conjunto de la sociedad aragonesa y en torno al conjunto de la sociedad aragonesa, bajo un eje muy concreto que nos caracteriza como una parte de nuestra filosofía y de nuestra ideología, que es el tener a la persona como eje fundamental de nuestra acción política. Y este es nuestro objetivo y modelo, y estamos convencidos de que será la mejor manera para tener un Aragón que pueda salir adelante, que tenga oportunidades, que tenga futuro, que salga de la ruina económica, que salga de la asfixia fiscal